Entonces, pues la clase pasada veíamos cómo los metabolitos o los ligandos o los componentes o principios activos pueden ser metabolizados. Esa metabolización, pues, en función de sus características, que era lo que nosotros denominábamos entonces como sus, digamos, características farmacofóricas o sus características estructurales, más bien, y de qué manera entonces por medio de procesos enzimáticos asociados a dos fases, fase 1 y fase 2, los componentes pues podían ir siendo metabolizados para finalmente ser mayoritariamente tener capacidades polares y ser excretados, que es lo que busca el, digamos, las características o lo que busca cualquier componente físico-biológico para que sea eliminado a través de, pues, de la excreción. Entonces eso pues lo vimos ayer, cualquier xenobiótico, perdón, ayer la clase pasada, cualquier xenobiótico que ingrese pues al cuerpo va a ser metabolizado. Ahora en algunos casos esa metabolización puede funcionar como profármacos, que era lo que nosotros veíamos. Y entonces pues precisamente aprovechamos esas características de algunas de las fases de metabolización para lograr eso. Entonces espero que ese tema pues lo hayan, lo que tengan en cuenta porque pues es primordial para que podamos seguir avanzando. Recuerden que como el último parcial pues creíamos que no teníamos mucho, pero realmente sí tenemos, ¿cierto? Hay bastante cosa que ya hemos visto nuevamente. Entonces pues para que lo tengan en cuenta el de hoy, entonces vamos a unir el tema de receptores como targets en el metabolismo, ¿sí? Que tiene que ver precisamente de eso que estamos hablando, y vamos a unirlo con la relación estructura-actividad que tiene que ver con el complejo ligando-receptor, ¿sí? O sea que cada vez nos vamos, pues cada vez fuimos profundizando más. Ya entonces la idea es empezar a determinar pues que esa recepción o ese complejo ligando-receptor puede estar mediado claramente por esos complejos receptores como targets. Y pues que finalmente nos queda entender eh, que esa unión ligando-receptor pues es clave en la respuesta biológica, sea cual sea la respuesta biológica. Bien, entonces, importante que tengamos en cuenta que hay distintos tipos de receptores. En general, nosotros podemos estar hablando de proteínas, ¿sí? Esperen, aquí admitimos a Juan Diego. Nosotros podemos estar hablando de proteínas. Oye, pero ¿por qué hay tanta gente si ustedes no son tantos? ¿Quién es Dayan? Dayan. Ingrid, profe, Ingrid. Ah, ya, pues que como se conecta por allá, pues con un correo, allá arroba, no sé qué, no sé qué. ¿Quién es Camilo Mogo? Camilo Mogo, si no los voy sacando. Ah, Profe, ¿quién que no sea de la clase se iba a conectar de todas formas? no, y a esta hora, porque están bloqueando, ¿no? Es que eso también es cierto, Lauren. Bueno, entonces miremos que son proteínas que se pueden, o que generalmente un ligando se une a ese tipo de proteínas. ¿Sí? Esas proteínas, pues ya nosotros sabemos de antemano que pueden estar distribuidas ya sea en pared celular, en intracelular, etc. Pero lo que nosotros necesitamos entender básicamente es que esos ligandos o esos componentes o esos compuestos o esos principios activos que son eh, trasladados hasta cierto lugar, es decir, hasta ese sitio específico, pues desencadenan una respuesta biológica o una respuesta celular. Esa respuesta celular, pues realmente es muy grande, tiene pues bastantes pasos que pues eso ya va en la profundidad de la bioquímica cuando nosotros estamos viendo bioquímica. Y entonces esa modulación de la respuesta pues está dada por distintas partes, fases, transcriptores. Finalmente hay una respuesta que es una transcripción y esa respuesta está modulada. Pero esa modulación dada por los ligandos en términos de cómo llega a ese sitio de unión y
cómo se da esa unión ligando-receptor, ¿sí? Que eso es lo que pues nosotros debemos tener en cuenta, ¿sí? Y que no todos los ligandos pues podrán llegar precisamente a todos los sitios de recepción y por tanto cada sitio de recepción puede reconocer eh, un ligando específico para que pues en términos de eso se dé una respuesta biológica, ¿sí? Sea la que sea. Por ejemplo, lo que les decía son respuestas aumentadas que pueden desencadenar en cascadas de señalización. Y esas cascadas de señalización, pues que son bien estudiadas en términos de todo lo que puede suceder dentro de la célula, ya sea incluso muerte celular, digamos, respuestas propias de apoptosis dada por esa unión ligando-receptor asociada a algún ligando que está enviando esa información, ya sea algún componente endógeno propio de la célula por alguna respuesta proinflamatoria o alguna, digamos, alguno de estos sucesos que pueden acontecer. Entonces, pues aquí viene un tanto los temas siguientes que pues vamos a ir tocando como a través de la sesión y pues que nos vamos a ir involucrando un tanto en lo que tiene que ver con cómo esos receptores fueron aislados, de qué manera fueron aislados y cómo actualmente no tenemos más sino que hacer un simple clic y encontrar un receptor de estos ya con todas sus características tridimensionales en el denominado PDB o en la Protein Data Bank, que pues aparentemente nosotros allí tenemos pues claramente todos los datos, pero eso no es más que un proceso de aislamiento del receptor, por ejemplo en este caso el receptor nicotínico de acetilcolina, que de hecho pues muchos receptores fueron aislados de algunas especies, en este caso el Torpeo californica, que es este bichito aquí azul. Ah, y eso pues sí lleva bastante tiempo, hace muchísimo tiempo se están aislando algunos tipos de proteínas, receptores, porque pues esa es la idea de algunas investigaciones, es empezar a hacer ese aislamiento, la caracterización por métodos espectroscópicos, eh, por crioscopía, por ejemplo, también se han hecho algunas caracterizaciones por resonancia magnética nuclear, más bien pocas. Eh, pero pues digamos que todos estos datos finalmente o por difracción de rayos X, finalmente todos estos datos son almacenados y lo que nosotros tenemos entonces es más que la teoría de que puede ser un canal iónico de ese o puede ser algún receptor, pues nosotros tenemos es una información asociada a esa determinación estructural propia de los receptores. Pero a ver, aceptamos aquí a alguien. Admitir, Jason. Ingrid, Dayan. Profe, es que, qué pena. Jason está tratando de entrar y pues creo que Ah, no le ya han lo dado dejé. acceso. Ya lo Ah, dejé. bueno, ¿Quién mandó gracias. llegar tarde? Bueno, ya entró Jason. Creo que sí. Sí, señor. Bueno. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. De ahí entonces que nosotros hablemos de eso que estamos en la diapositiva inicial, que era cómo se da esa unión ligando-receptor, ¿cierto? Cómo se da esa detección, ¿sí? Es decir, de qué manera se da esa detección, ¿sí? Esa detección del estímulo y de qué manera entonces se da una respuesta celular, ¿sí? O intracelular y esa respuesta pues dada como una cascada de señalización que lo que hace pues finalmente es entregar o transferir la señal hacia, por ejemplo, algunas moléculas efectoras, que es lo que me va a modular una respuesta biológica. Entonces, por ejemplo, ya sea una respuesta antiinflamatoria, desinflamatoria, una respuesta, no sé, de apoptosis, muerte celular, en fin, digamos que lo que nosotros llamamos una propia respuesta celular. Alguien por ahí se le abrió el micrófono. Lauren. Bueno, entonces, pues finalmente lo que nos interesa es claramente conocer cómo es que se está modulando, por eso es que esto del diseño de fármacos o el descubrimiento de fármacos, pues conlleva muchos pasos y mucho tiempo, porque no solamente nosotros estamos en entender
qué fármaco, de qué manera yo puedo realizar esta unión, sino de qué manera se está desencadenando esta respuesta biológica. Entonces, una vez se da esa unión ligando-receptor, quienes estudiamos, digamos, la farmacia química y quienes están desde el punto de vista de la interacción ligando-receptor, pues pasos seguidos, digamos, en el diseño de un fármaco, por eso es que yo por ahí les envié una maestría en diseño de fármacos, porque pues digamos que es bien interesante, tendrían que estar estudiando también esta transferencia de la señal, ¿cierto? Y cómo es que finalmente entonces se da esta modulación bioquímica. Y pues eso es bien importante estudiar, porque pues necesitamos entender por qué existe esa modulación, si se está dando la modulación, ¿cierto? O si definitivamente no se está dando la modulación. Pues porque eso es parte de lo que nosotros podemos entregar en términos del diseño de fármacos. Es decir, no solamente es hacer una molécula, diseñarla sintéticamente, aislarla de un producto natural, probarla, sino entender el mecanismo de acción. Y eso es a lo que nosotros llamamos precisamente de esa manera. Para que lo tengan en cuenta, entonces, pues en bioquímica nosotros veíamos esto. Eso es como simplemente un recorderis. Entiendo que pues aquí hay varios estudiantes que no han visto bioquímica, pero la idea es que pues estos cursos los tomaran ya con una bioquímica, pero pues nosotros aquí no hacemos más que entender un tanto lo que podría llegar a ser un mecanismo, un posible mecanismo de acción, ¿sí? Y entonces cuando a nosotros nos plantean esto, básicamente es lo mismo. Es decir, yo podría tener un complejo ligando-receptor, ¿cierto? Y esa transferencia está modulada, ¿sí? Lo que dice allí, entonces modulada hacia las moléculas efectoras, que son las que finalmente van a entregar una respuesta. Y este ligando es uno de los que más nosotros estudiamos por allá en bioquímica, o los que están viendo bioquímica, o los que están viendo bueno, algunas asignaturas con relación a eso, y ese ligando pues tiene que ver con esa unión de uno de esos componentes endógenos propiamente, que son el alfa TNF, o que no, aquí se llama TNF, y que ese complejo ligando receptor es modulado, mire toda la cadena de señalización propia, ¿cierto? Hasta dar respuesta biológica y finalmente, por ejemplo, producir la muerte celular por apoptosis o autofagia. Es decir, la propia célula entregándose información. Y eso puede deberse a un proceso inflamatorio, ¿sí? Entonces, no solamente va a suceder esto aquí, que finalmente desencadena en eso, sino que puede pues aumentar el tamaño celular, disminuir las funciones propias de la célula, y todo eso se da dentro de la célula. Entonces, cada uno de estos mecanismos, cada una de estas moléculas efectoras tiene que ser determinada en el punto donde yo estoy haciendo una unión ligando receptor. Es decir, no solamente es que se une aquí, sino que sucede intracelularmente. Y eso debe ser determinado para entender la respuesta biológica, ¿sí? Que es finalmente lo que yo reporto en términos de, digamos, las evidencias macro al momento de realizar un fármaco, al momento de entender un fármaco. Entonces, por ejemplo, yo tengo un fármaco antibacteriano. Claramente puede estar actuando sobre proteínas lipídicas, pero de qué manera internamente está afectando la célula, cuáles son esas cascadas de señalización, cómo se están produciendo esas moléculas efectoras, de qué manera y cómo es que se está dando todo el mecanismo de acción interno, ¿sí? Para llegar, por ejemplo, a la ruptura de la pared celular, en el caso de algunas bacterias, o en el caso de algunos componentes, no sé, por ejemplo, antibióticos, como estamos hablando, antiinflamatorios, desinflamatorios, algunos componentes propios del sistema nervioso central, ¿cierto? Vasodilatadores, es decir, un montón de componentes. Es de qué manera yo estoy logrando que esa unión ligando receptor pues haga de qué manera se está logrando y se dé esa cascada de señalización. Entonces, pues esas cascadas de señalización son bien importantes, hay que entenderlas, ¿cierto? Por ejemplo, si se están generando los respectivos ROS, que son unidades reactivas de oxígeno, ¿cierto? Eso de qué manera contribuye, ¿sí? Y de qué manera se están entonces generando. Digamos que ahí uno podría empezar a analizar parte por parte. Entonces, pues eso se debe precisamente a esto, que es la comunicación celular. ¿Listo? Entonces, que entendamos que hay distintos mecanismos de comunicación celular, que en este caso, por ejemplo, pueden estar los receptores de membrana, que principalmente muchas de nuestras moléculas que nosotros estamos en el diseño de fármacos,
pues van a apuntar a estas membranas, a estos receptores de membrana. ¿Por qué? Precisamente nosotros veíamos transporte celular la vez pasada, mire que es otro tema que sale en el parcial, y nosotros veíamos de qué manera se puede hacer un transporte activo, un transporte pasivo, y cómo es que podemos hacer, por ejemplo, aprovechar las características físico-químicas de nuestros componentes para que haya, por ejemplo, un gradiente de concentración y la molécula pueda atravesar la membrana, pero no siempre es así, siempre es complejo. Si yo puedo, por medio de las características farmacocinéticas, llegar a esta proteína de membrana y no tengo que ingresar al citoplasma o no tengo que ingresar a la célula, pues mejor. Y si se desencadena el proceso solamente con una membrana receptora de pared celular, pues digamos que es propio de lo que se está generando en términos de la mayoría de fármacos o como están trabajando la mayoría de fármacos. Las otras posibilidades, ¿cierto? Es que sea pues un receptor intracelular. Digamos que en ese caso ya podrían haber muchos receptores intracelulares, el propio DNA puede ser un propio receptor intracelular. Tendríamos que llegar, por ejemplo, hasta el núcleo, ¿cierto? Para entender entonces las características, pero de qué manera entonces yo diseño mi fármaco para que atraviese la membrana, aproveche un canal, ¿cierto? O de alguna manera se despolarice la célula y pueda entonces ingresar. Entonces, pues ahí yo tendré la capacidad de hacer moléculas señalizadoras de naturaleza hidrofílica, para el caso, por ejemplo, de algunas características de unión ligando-receptor que no puedan atravesar la membrana, pero que sí se unan ahí donde yo estaba viendo eso. O algunas moléculas pequeñas, de tamaño pequeño, que puedan ingresar por canales, ¿cierto? Que puedan ser moduladas, que aprovechen la despolarización de la célula, la concentración, bueno, el transporte pasivo-activo al que yo, pues digamos, quiera entender, y de ahí entonces, pues pueda ser ingresada. Mire, por ejemplo, que aquí hay un protein carrier que pues vendría siendo un transportador proteico. Y eso pues ya está en el propio diseño del fármaco, ¿no? De qué manera entonces se puede ir aprovechando esa difusión dentro de la célula, ¿sí? Entonces, distintas formas de llegar a esos receptores y distintos tipos de receptores, pero pues pueden haber más, ¿sí? Esos son los dos generales, casi la gran mayoría de fármacos están sobre receptores de membrana, ¿sí? Y pues de ahí para allá se desencadena toda una respuesta biológica para que lo tengan en cuenta. Entonces, eso es muy importante porque es que nosotros también debemos entender que hay moléculas endógenas y pues la propia célula o el propio mecanismo celular pues nos puede estar modulando respuestas, ¿sí? Dentro de eso, por ejemplo, hay algunas moléculas de tipo liposoluble, ¿m? Y que pueden estar en términos de membranas o de tipos de receptores de membranas. Y esa molécula común que es endógena es el colesterol, ¿sí? Que es una molécula o la testosterona o la estrona o el cortisol, que son moléculas propias endógenas que modulan la respuesta biológica dentro de la célula. Por ejemplo, el hecho de tener altos niveles de cortisol no es porque nosotros ingerimos cortisol, sino porque nuestro cuerpo lo produce, tiene receptores propios, ¿cierto? Hay receptores propios para el cortisol, adrenérgicos, hay un montón de receptores propios para muchos tipos de moléculas endógenas y de otro caso, pues que también puedan funcionar para moléculas exógenas o para algunas moléculas entonces o xenobióticos propios que desde el punto de vista de la farmacia química pues puedan ser precisamente diseñados y aprovechados para que se unan ese tipo de receptores, ¿sí? Intracelulares hay bastantes, ¿cierto? De membrana insolubles, pero que propiamente pues sean, digamos, que puedan producir esa señalización, ¿sí? Y eso también es aprovechado para el diseño de fármacos. Entonces, ¿de qué manera yo puedo regular, por ejemplo, el colesterol, pero por medio de bloquear ese canal de membrana, ¿cierto? Y entonces puede haber un aumento, una disminución de colesterol, o de qué manera puedo evitar que se aumente los niveles de colesterol, ¿cierto? Se disminuyan o aumenten los niveles de testosterona, en fin. Pero entendiendo propiamente el tipo de recepción. ¿Sí? Lo que les dije, los más comunes, receptores de membranas donde se están diseñando pues la mayoría de fármacos. Es más fácil que llegar hasta la parte interna, porque además nos encontramos con muchas cascadas de señalización
y es de cierta manera complejo. Eso entonces nos va a dar en distintos tipos de respuestas o de comunicación, lo que nosotros estábamos hablando. Entonces esa comunicación puede ser endocrina u hormonal, ¿sí? Pues ya va a estar mediada precisamente a través de todos estos componentes hormonales, aquí como dice, producidas en glándulas, ¿cierto? Y pues que finalmente son respuestas biológicas que están llegando o que están siendo moduladas por precisamente receptores, en este caso membranales. Entonces, mire que no necesita un fármaco, sino una hormona que produce un componente, ¿cierto?, endógeno, y ya está enviando una respuesta, o está enviando más bien un ligando a ese receptor para que haya una respuesta biológica. Entonces, ya en el caso dado que dicha hormona o dicha célula endocrina pues no esté entregando la respuesta, pues entonces entraría, por ejemplo, el diseño de fármacos desde el punto de vista hormonal, ¿cierto? Para entregar ese componente propio que está haciendo falta en el receptor, ¿sí? Eso es, digamos que muy clave también, pues en el diseño de algunos fármacos que nosotros estamos, digamos, entendiendo desde el punto de vista de la recepción, ¿sí? Entonces, pues bueno, en ausencia de algunas glándulas o que no estén en el funcionamiento, que deba ser entregada la información, ¿sí? Ya si son casos de sinapsis, pues entonces allí el componente principal pues son los neurotransmisores. Yo puedo tener algunos bloqueantes de neurotransmisores, puedo entonces hacer que se promueva la formación de este tipo de neurotransmisores y entonces se entregue para el mayor número de receptores en términos de la sinapsis neuronal. La acetilcolina, por ejemplo, que es una de las capacidades mayoritarias en términos de este tipo de blanco o de neurotransmisión, ¿cierto? Que si yo bloqueo entonces estos sitios de unión, pues entonces voy a tener respuestas neurológicas que son o que se da dificultad en esa respuesta biológica y que de hecho pues se utilice como componentes en la pérdida de sinapsis, ¿cierto? Y que de allí se desarrollen, por ejemplo, los insecticidas, que los insecticidas lo que están haciendo es actuar sobre sobre el sistema nervioso central, pero propiamente entendiendo esta unión ligando-receptor, ¿sí? O sea que todo el fármaco, pues no quiere decir que todo fármaco pues tenga una respuesta biológica positiva, puede tener una respuesta biológica negativa también. La comunicación paracrina, que eso para que lo tengan en cuenta. Me imagino que están escribiendo allá en clase, me dicen, no, devuélvase, no vaya tan rápido, pero aquí no, entonces puede que hoy estén con los ojos cerrados o, bueno, en fin. Esa comunicación paracrina es importante porque pues están a partir de células emisoras, ¿cierto? Se da entonces una difusión entre células vecinas, podríamos llamarlo de esa manera, ¿sí? Y entonces entregan respuestas o entregan la modulación y dan respuestas biológicas comunes. Por ejemplo, en el caso de las células bacterianas, entre ellas se comunican por medio de esa comunicación paracrina y se están entregando información en términos de la modulación, formación de biopelículas o formulación de algunos factores de virulencia. Pero se están entregando información y hay receptores específicos y mire que esos son receptores todos de membranas, es decir, es mayoritariamente lo que nosotros podemos estar diseñando es fármacos hacia estos receptores propios de membrana. Entonces, si yo diseño un fármaco en términos de la modulación bacteriana que ocupe en el lugar donde debería entonces darse esa unión ligando-receptor y que cuando el ligando llegue y ya esté ocupado, pues la respuesta biológica desencadenada de aquí para adentro pues no se va a dar, ¿sí? Y entonces voy a tener distintas respuestas biológicas, ya sean positivas o negativas. No quiere decir que, vuelvo y digo, todas tengan que ser positivas. Otro tipo de modulación ya es más proximal, ¿cierto? Entre células, en algunos casos una célula emisora y una célula blanco, ¿cierto? Una proximidad propia entre las células. Y a estas uniones entonces comúnmente se les conocen como gap, ¿cierto? Que lo que hace es como una unión muy directa, ¿cierto? De encaje o la comunicación yuxtacrina,
que no es muy común en algunas células, se prefiere, por ejemplo, una comunicación paracrina. Para eso tiene que haber grandes cantidades, digamos, celulares, digamos, tiene que haber un quórum mayoritario en términos de células, pero pues tienen que ser también muy específicas y esta proximidad pues se da muy sobre la membrana, ¿sí? O en el caso de la comunicación autocrina, es decir, la propia célula se entrega su propia información, ¿cierto? Puede ser lo Profe, que les mencionaba ahorita, de muerte celular, es decir, ella misma se puede estar eliminando. Dime. ¿podrías volver a la anterior diapositiva, por favor? Ok, entonces Entonces, ella misma, dime, ¿listo? ya, gracias. Están escribiendo, ah, bueno, Profe, qué pena, ¿podrías volver a la diapositiva antes de esa, por favor? aquí. Sí, gracias, profe. Entonces las modulaciones son importantes, ese tipo de comunicación es importante y en términos de eso, pues yo puedo ir diseñando mis fármacos, ¿cierto? Aprovechando que me hicieron devolver. Entonces, si yo entiendo, por ejemplo, que el tipo de comunicación celular puede ser de tipo neurotransmisora, pues entonces yo diseño mi fármaco sobre un receptor de tipo neurotransmisor que tengo que entender que tendré que atravesar membranas totalmente distintas, así mi comunicación, por ejemplo, va asociada a componentes de tipo hormonal. ¿Sí? Generalmente los neurotransmisores son componentes mucho más pequeños que los de tipo hormonal. Entonces yo tengo que entender ahora la naturaleza del receptor, no solamente las capacidades del receptor, sino la naturaleza del receptor. Y si ustedes se están dando cuenta, aquí la mayoría son receptores de membrana. ¿Sí? Dese cuenta que todos estos son receptores de membrana. Mire, receptor de membrana, receptor de membrana. Estos son receptores de membrana, pero que el tipo de la comunicación entonces, o el tipo de comunicación en este caso, sea paracrina. Mire que esos también son receptores de membrana. Es decir, ahora yo puedo generar toda una célula emisora o más bien puedo generar un tipo de fármaco que tenga algunas características propias y que exprese, por ejemplo, una molécula señal, ¿cierto? Una molécula unida a la membrana, ¿sí? Eh, o que la misma célula se entregue la información, que era la comunicación autocrina, es decir, ella misma produce su propia, da su propia información y, por ejemplo, podemos estar en términos de destrucción propia celular y aquí entonces ya vienen muchos casos propios de porque es que las células se están autodestruyendo, qué sucede dentro de la célula, o sea, internamente, qué información, ¿cierto? Se está generando para que ella misma entonces genere su propia molécula señal, ¿sí? ¿Y cómo hago entonces para bloquear estos mecanismos de recepción y pues evitar, por ejemplo, una mala replicación, ¿sí? Podría ser. Si la célula se está entregando información a ella misma y se está diciendo multiplíquese o replíquese y tenemos problemas internos, por ejemplo, propios de la célula, no sé, en alguno de sus organelos, pues eso eh, es lo que nosotros denominaríamos una reproducción celular anormal en términos, por ejemplo, de enfermedades como el cáncer y de qué manera entonces yo puedo bloquear esos receptores, con qué componentes puedo bloquear esos receptores para que aún la célula cuando se está entregando su información pues no pueda autodestruirse o multiplicarse y entonces esos son pues ejemplos muy comunes. ¿Mm? Entonces es importantísimo entender, súper clave, ¿sí? Que todo lo que sucede internamente, ya sea mediado por los tipos de comunicación celular, pues son responsables de enfermedades. Eso es súper clave que lo tengamos en cuenta. Es decir, no solamente nos vamos a ir en términos del diseño de un fármaco, que bien la clase pasada también estamos viendo algunas características farmacocinéticas y farmacodinámicas. Bueno, más farmacocinéticas que farmacodinámicas, pero también estamos tocando los temas, por ejemplo, de PK sub A, de LOCP. Nosotros estamos entonces entendiendo el diseño del fármaco, sino entender que la propia comunicación celular puede ser entonces responsable principalmente de la causa de enfermedades. Entonces, ¿de qué manera, cierto? ¿De qué manera toda esta comunicación interna celular
me puede estar entregando mala información, por ejemplo, proliferación celular descontrolada, ¿sí? En el caso de la aparición de cáncer. Y de qué manera estos receptores membranales pueden ser la clave fundamental en el diseño de un fármaco para entregar una señal adecuada o para modular una respuesta interna celular, ¿sí? Que eso es lo que nosotros entonces estamos entendiendo en el caso de algunas enfermedades. Aquí dice, había visto cáncer, autoinmunes, algunas enfermedades de tipo autoinmunes, diabetes, etcétera. ¿Sí? Eso es lo que nosotros necesitamos entender. ¿Sí? Que exactamente pueden haber errores de procesamiento, ¿sí? En esa información celular, en esas cascadas de señalización. Ejemplos comunes, pues entonces están estos que son inhibidores competitivos que se unen al sitio activo, pero no compiten con el sustrato, tal cual como dice allá. Entonces, en este caso, el ATP adenosintrifosfato, acuérdese de esta molécula, que podría unirse a esta cavidad, digamos, a este sitio activo. No puede ser, pues, digamos que aquí dice entonces el sitio activo, aquí estamos hablando de SA, el sitio activo. Entonces se unen algunos sustratos y un cofactor, ¿cierto? Entonces en este caso podría ser un cofactor, ¿cierto? Mire que no tiene que ser, digamos que no tiene que competir con el sustrato. Entonces como, a ver, como para organizar las ideas de algunos que de pronto no han visto la bioquímica, entonces podríamos estar hablando en términos de una proteína, una enzima, principalmente una enzima, ¿cierto? Estas enzimas entonces están o son caracterizadas por poseer entonces aminoácidos clave, ¿cierto? Y esos aminoácidos unidos pues forman la proteína o la enzima. Y en el caso de los aminoácidos, pues tienen residuos aminoácidicos, esto con sus plegamientos propios en términos de la característica de la proteína, sus plegamientos alfa-beta, pues van a construir o van a tener sitios activos, a eso le llamamos bolsillos de unión o SA, sitios de activo, sitios activos. Y en ese sitio activo lo más común es que se una un sustrato y por otro lado de la enzima un cofactor o que en ese sitio activo se una un cofactor, ¿cierto? Que es el responsable, por ejemplo, de que haya una reacción, de que haya una modulación, por ejemplo. Y en este caso está diciendo que hay inhibidores competitivos que se unen al sitio activo, pero no compiten con el sustrato. Es decir, puede ser un cofactor, ¿sí? Que se una a ese sitio activo, pero que no esté en competencia con el sustrato. Entonces, por eso dice aquí, por lo tanto, ciertos inhibidores pueden ocupar la región del cofactor compitiendo por él. Es decir, yo podría estar eliminando este cofactor, que es el que me produce la respuesta biológica, y ahí sí entonces meter una molécula, poner una molécula en ese sitio activo que permita entonces que pues haya una respuesta biológica deseada. En este caso, por ejemplo, con este inhibidor de sinasas, pues esta molécula de ATP, que es una molécula energética, recuerden para los que vimos bioquímica, ¿no? Adenosintrifosfato, cada rompimiento de ATP, entonces son monedas energéticas, nos entrega características propias o nos entrega funcionalidades propias energéticas. Entonces, cada rompimiento de esos enlaces fosfato, pues tenemos entonces las distintas, digamos, uniones, o más bien las distintas respuestas biológicas, ¿sí? Dadas por esa moneda energética. Entonces, ¿qué sucedería si yo le quito esa moneda energética a la célula o a este sitio activo y coloco un componente que tenga características farmacodinámicas, farmacofóricas, pero que ocupen ese lugar y esa moneda energética no pueda llegar para que la respuesta intracelular no esté mediada, no esté funcionalizada y entonces haya una pérdida de la cascada interna, ¿cierto? Esos inhibidores de sinasas. Eso es muy importante, por ejemplo, en el término de las células cancerígenas, ellas consumen mucha energía, demasiada energía, ¿sí? Y un cofactor de ellas es el ATP. Por eso es que pacientes con cáncer, muchos de nosotros hemos tenido familiares,
allegados conocidos que rápidamente, en término de 1 o 2 meses, pierden peso impresionantemente. Eso es una de las, digamos, de la sintomatología muy común en pacientes con cáncer, pierden peso rápidamente, y es porque las células están obteniendo energía de músculo, de grasa, de donde haya, porque ellas necesitan replicarse desaforadamente, y un cofactor de ellas es el ATP, y la forma de obtenerlo lo puedo obtener de muchas maneras. Entonces, eso es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, ¿qué pasaría si yo en este sitio activo pues lo reemplazo por algún componente propio que me permita entonces que la célula no se pueda replicar, no haya una modulación interna y pues precisamente no haya esa, digamos, esa entrega de la moneda energética? Entonces miren que en este caso es una proteína bien conocida que lo que hace generalmente es fosforilación. El cofactor es el agente fosforilante del tipo ATP. Y de esta manera, entonces, si yo entro a este sitio activo, reemplazo el cofactor, pues podría estar modulando una respuesta, ¿cierto? Algunos de los componentes anticancerígenos, ya sea dado en propias, en este caso, tratamientos para el cáncer, medicamentos para el cáncer, es este componente, el gefitinib. La mayoría de componentes para el cáncer terminan en INIP. Recuerde que nosotros habíamos visto por ahí algunos al inicio. Esperen, respondo aquí un mensaje de los de instrumental. Ya. Están diciendo, profe, no se puede virtual. Es que en la Maca hoy, por ejemplo, taponaron salones. Bueno, pero la oficina no la taponaron. Bueno, sigamos, no les pongamos cuidado. Bueno, entonces, estos son algunos de los componentes que pueden ser suministrados, por ejemplo, en terapias contra el cáncer, ya sea algunas terapias químicas, ¿cierto? Medicamentos que comúnmente se dan. Y viene, por ejemplo, la estructura, ¿cierto? Es lo que va a hacer, pues finalmente es, ¿se acuerdan de esta modulación? Estos sitios activos, estas uniones en el caso de algunas, digamos, enzimas propias, pueden ser, en este caso, de algunas proteínas que quedan en la pared celular. Y finalmente, pues entonces este ligando lo que va a hacer es, podría ser el ATP, ¿cierto? Esta moneda energética, es desencadenar toda una respuesta biológica que podría llevar, por ejemplo, a la metástasis, ¿cierto? Que podría llevar a la inhibición de la apoptosis, es decir, la célula por sí sola sabe que podría estar dañada y tiene que pues autodestruirse, pero con esta respuesta o con esta modulación biológica, pues lo que se está haciendo entonces es aumentar esa proliferación, pero si yo coloco algún medicamento como el Gefinitib en este sitio activo, pues entonces puedo estar modulando toda una respuesta, toda una cascada de señalización, que era lo que estábamos hablando, y podría entonces liberar, por ejemplo, la apoptosis, ¿cierto? Entonces la célula por sí sola entonces ya podría autodestruirse, ya podría mejorar entonces en términos de evitar, por ejemplo, la metástasis, ¿sí? Estos son mecanismos o tratamientos para el cáncer, ¿sí? En este caso, cáncer de pulmón, también depende del tipo de cáncer, ¿sí? Pero pues que algunos de los tratamientos están dados por algunas de estas moléculas. Pero entonces revisemos la unión ligando-receptor, ¿sí? Que es lo que también nos interesa. Entonces, miren, este es el sitio activo, el SA. ¿Sí? En ese sitio activo, pues tiene algunas características que una vez se analizaron en ese sitio receptor, pues entonces empezó a hacer un diseño de fármaco de nuevo, que ese diseño de fármaco es un diseño de fármaco basado en el ligando propiamente, en el sitio activo. Y conforme el sitio activo está diseñado, pues se va haciendo el diseño del fármaco, digamos que es un tanto al contrario. No se empezó a probar, sino que hizo un diseño primero del sitio de unión, ¿cierto? De cómo reemplazamos ese cofactor, qué características tiene ese cofactor farmacofóricas,
¿Cómo lo reemplazamos? Porque es una moneda energética que hace que se promueva, por ejemplo, la metástasis, ¿cierto? La replicación celular. Entonces, ¿cómo reemplazamos ese cofactor? Sacamos de ahí el cofactor, o más bien evitamos que llegue y diseñamos un fármaco en ese sitio activo. Pues se dieron cuenta que tenía una bolsa hidrofóbica, entonces habría que diseñar una parte del fármaco con características de unión asociadas a esa bolsa propiamente, o a esas características hidrófobas o hidrofóbicas, y que habían dos proteínas claves, ¿cierto? O residuos aminoácidicos claves, perdón, no proteínas, sino dos aminoácidos, residuos de aminoácido clave, en la unión precisamente con algunos de estos nitrógenos, para que hayan puentes de hidrógeno propios, y que por otro lado podrían haber fuerzas de Van der Waals asociadas a la estabilidad de la molécula. Entonces se hizo todo el diseño del fármaco, y de esa manera entonces cuando llega la moneda energética, ese cofactor, a ese sitio, pues no puede haber unión, y por tanto la célula podría reiniciar sus mecanismos de apoptosis, de muerte celular propia, nula metástasis, y entonces ese es uno de los denominados anticancerígenos. ¿Sí? Entonces, mire, ese es el mismo sitio activo que estábamos viendo anteriormente, pero en vez de tener el ATP, el adenosintrifosfato, entonces en este sitio activo, mire la bolsa hidrofóbica, ¿cierto? En este sitio activo entonces se hizo la unión ligando-receptor, y pues efectivamente es uno de los componentes que actualmente se distribuyen para el cáncer. Son componentes, fármacos muy, muy costosos. Pero es entender eso, y que de ahí para allá pues se da toda una respuesta biológica, que era lo que estábamos viendo desde el inicio. Toda una cascada de señalización. Bien, eso es para que lo tengan en cuenta. Digamos que eso es lo que nosotros necesitamos entender, es que cada vez que nos tomamos un medicamento internamente hay una respuesta celular y una cascada de señalización. Eso es supremamente importante, que eso lo quiero dejar muy claro en esta clase, y es que no solamente se trata del diseño del fármaco, si bien aquí está funcionando muy bien este fármaco, mire que por ejemplo se están dando unas uniones muy importantes, sino que pues hay una respuesta biológica. En este caso, esta respuesta biológica es la modulación, la eliminación de la metástasis, la apoptosis, etcétera, etcétera, que antes estaba siendo promovida por un cofactor. En este caso estamos en el sitio activo. ¿Listos? Yo creo que quedó claro hasta ahí. ¿Dudas? ¿Preguntas? Bien. En ese caso, entonces, pues AstraZeneca, esa es una diapositiva que salió por allí. AstraZeneca, que es uno de los laboratorios farmacéuticos más importantes, ellos utilizan la mayoría de componentes o de drug targets o de targets asociados a medicamentos. Por ejemplo, en este caso, algunos receptores membranales, que es el 45% de sus fármacos, están diseñados sobre esos receptores membranales. ¿Sí? Ya sean algunas enzimas sobre el 28%, por ejemplo, y en este caso yo podría diseñar algunos experimentos o algunos bioensayos asociados, por ejemplo, a algunas enzimas propias, y entonces pues ya podría hacer estudios de esa relación ligando receptor, ya sea desde el punto de vista enzimático, y cómo entonces yo puedo eliminar o modificar esas características propias de factores, cofactores, enzimas, velocidades de reacción, etcétera, etcétera. Entonces todo eso pues es muy importante para que lo tengan en cuenta. El resto pues son canales iónicos, ya DNA pues realmente es muy poco, porque recuerde que atravesar la membrana y llegar hasta el DNA pues no es tan fácil, ¿sí? Preferimos que si encontramos un receptor membranal y es propio y me va a desencadenar una señal adecuada, pues utilizarlo. ¿Sí? Digamos, se reconoce, se entiende, eh, y podemos diseñar un fármaco, pues entonces lo utilizamos, pero no tenemos que ir hasta allá. Ya en el dado caso que no nos sirva o que no haya la posibilidad del diseño del fármaco en membrana, pues ahí sí tenemos que ingresar a la célula, pero recuerde que ingresar a la célula no es tan fácil. ¿Sí? Tenemos que aprovechar los mecanismos de transporte. Entonces, como les dije, pues básicamente todo esto que ustedes están viendo aquí
pues en la actualidad son miles de millones de investigaciones hasta el aislamiento, purificación y obtención de los datos espectroscópicos, ya sea por rayos X, y ahí obtenemos las denominadas estructuras cristalinas. Una de las bases de datos más importantes es el PDB, donde tenemos un montón de proteínas, ¿cierto? Principalmente, por ejemplo, Homo sapiens, ya sean proteínas de membrana, enzimas, en fin, hay un montón, ¿sí? Pero, pues que todas van a estar en términos de la unión ligando-receptor, es decir, todas estas proteínas van a tener ligandos cocristalizados. Y esos ligandos cocristalizados, ya sean moléculas endógenas, como vimos, pues ya dado propiamente como respuesta del organismo, pero que nos va a dar una idea de cuál es el sitio activo, ¿sí? Entonces, pues para los que vieron química computacional conmigo, nosotros de una vez llegábamos a esta es la membrana, este es el sitio activo, ¿sí? Pero pues claramente eso viene pues de la comunicación celular, que era lo que estábamos viendo ahorita. Pues allá yo no me tomo la molestia de decirles pues que viene de la comunicación celular, sino que simplemente pues esta es la membrana, esta es la proteína y este es el ligando. Hagamos trabajos de química computacional y acoplemos. Y miremos esas energías de acoplamiento. Pero entonces la idea es, pues en farmacia entender un poco más, pues esa respuesta dada, ¿cierto? En este caso, el ligando cocristalizado. ¿Qué es ese ligando cocristalizado? Como vimos en el caso del ATP, que puede ser, por ejemplo, un cofactor, pues está unido a un sitio activo y que de cierta manera ya me va a dar a entender que ese es un sitio de unión clave que nosotros llamamos una tríada catalítica, es decir, está mediada por 3 aminoácidos o residuos de aminoácidos clave en la unión. Y esas uniones, pues, de distintos tipos. ¿Listo? Entonces es importante que nosotros entendamos que lo que estamos es buscando estos ligandos para que puedan hacer unión con el receptor. Ese receptor, en términos más sencillos, más fáciles de trabajar, pues receptores asociados a o receptores membranales, y que eso me va a desencadenar una respuesta biológica. Esos ligandos pueden ser agonistas, antagonistas, agonistas inversos, y ahorita miramos un poquito eso. Pero lo que nosotros estamos es haciendo esa búsqueda, ¿cierto? Para que haya un sitio, o más bien la búsqueda del sitio activo para que haya una recepción y se pueda modular una actividad biológica. Mire que esto resume lo que nosotros estábamos diciendo, ¿sí? Bien. Entonces, ahora hablemos entonces de esas características del complejo ligando-receptor, ¿sí? Para que lo tengan presente. Mire que venimos en una cascada desde lo macro hasta lo micro. Miremos entonces cuáles son esas características del complejo ligando-receptor, ¿sí? Entonces, debe haber una adaptación estructural entre ambas moléculas. Eso es supremamente importante. A veces nosotros pensamos que el asunto es rígido, pero no, hay flexibilidad. Porque las moléculas tienen flexibilidad, porque sus enlaces son rotacionales, porque tienen ángulos rotacionales. Por ejemplo, ahí estamos hablando de las características estereoquímicas, de las características propias estructurales de la molécula. Entonces, si el ligando tiene esas características de adaptación estructural, porque tiene ángulos diedros, porque hay rotaciones, porque hay enlaces simples que permiten la rotación de grupos funcionales, por ejemplo, o de algunos farmacóforos específicos, pues asimismo la proteína va a tener, o el receptor va a tener la capacidad de adaptación, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el receptor no pueda ser específico, claramente puede ser específico. Y en ese caso, como dice ahí, puede distinguir en trisómeros, ¿sí? Eso es muy importante porque entonces entendemos que el receptor, al ser específico, va a reconocer un tipo de moléculas, ¿sí? Y que nosotros tenemos que diseñar esas moléculas porque si bien está reconociendo un componente endógeno, pues nosotros tenemos que diseñar esas moléculas en función
mayoritariamente del receptor, ¿sí? Entonces ahí es donde viene el diseño de fármacos basados en el receptor, ¿sí? Basados en los receptores. Bien. Y que tenemos que entender que para que haya una respuesta biológica al unísono igualitaria, pues tiene que haber una concentración adecuada para que dicha respuesta se dé, es decir, una concentración del ligando. Eso es muy importante en la medicina porque ahí nosotros estamos hablando, y en la farmacia química y en la química farmacéutica, porque nosotros estamos hablando de respuestas propias dadas en términos de concentración, y por eso es que nosotros medimos concentraciones efectivas, CE o CE50 o CE90. Concentraciones efectivas donde estamos logrando una respuesta biológica en términos del 50% digamos, donde sea el 50% de la respuesta biológica, pero asociada a una concentración efectiva 50, ¿sí? Y eso es muy importante para determinar, una vez uno determine esa adaptación inducida, es decir, en términos de concentración y cómo se da la adaptación del ligando y del receptor, pues entonces ya pasaría propiamente a entender esos mecanismos asociados a una curva, por ejemplo, dosis-respuesta, ¿sí? Que son estas curvas de aquí a la mitad. Y entonces en ese caso, pues yo tendría que ver el efecto que tiene sobre la concentración, ¿cierto? Y sobre la respuesta biológica. Y pues de ahí a que en los que vieron ya, por ejemplo, bioquímica o en algunas otras asignaturas, pues entonces hicieron algunos cálculos de Michaelis-Mendel, donde se determina, por ejemplo, esas constantes asociadas a algunos fármacos, algunos medicamentos que están entonces generando que haya el sitio o que ese fármaco se haya unido a un sitio activo alostérico o al sitio activo principal, o que pues funcione dentro de la mediación de propiamente un cofactor, ¿sí? Entonces eso es importante, ¿sí? Me imagino que hicieron algunos trabajos, o los que ya vieron bioquímica hicieron algunos trabajos de enzimas con ecuaciones de Michaelis-Mendel. Ya, Alan vio ya eso. Usted ya vio bioquímica, ¿no? Sí, señor. ¿Y si lo hizo o no lo hizo? Sí, señor. Entonces estamos bien. Y entonces allí veían, pues entonces esas uniones ligando receptor, pues digamos, en términos de las velocidades, ¿no? Que es lo que uno puede calcular y de cómo se están uniendo a esos sitios. ¿Sí? Y finalmente, pues entender ese complejo ligando receptor, que puede ser transitorio, porque pues es donde se explica esa teoría propia de que sea una unión transitoria, porque en términos de la unión transitoria va a quedar nuevamente el receptor libre para recibir nuevamente un ligando que va a promover mayoritariamente la respuesta. No quiere decir que siempre sea transitorio. Eventualmente en algunos casos, ¿cierto? Ese complejo ligando receptor puede, digamos, perpetuarse en el tiempo, que eso tampoco es muy bueno, ¿no? Eso tampoco es muy bueno. Y entonces ahí ya estaríamos hablando de algunas codependencias, ¿sí? Es complejo, pero entonces eso hay que determinarlo y para eso entonces utilizamos también algunos trabajos enzimáticos, ¿sí? Bueno. Entonces, mire, esto es propiamente lo que les decía, que es la teoría de cómo entonces ese mensaje va a estar modulado por un ligando, va a llegar al receptor, se va a entregar la información, va a haber una cascada de señalización, pero el ligando va entonces a salir del sitio activo, ¿sí? Y en función de esa unión momentánea es importante entonces calcular los deltas de energía, por ejemplo, el delta de G, que nosotros en computacional pues hacemos mucho con eso. Para entender esas características del complejo ligando-receptor. Entonces, ¿cómo se une? ¿Cierto? ¿De qué manera se une? ¿Cómo es que se está uniendo? ¿De qué manera se está uniendo? ¿Y cómo hace para que luego posteriormente sea liberado y quede el espacio para que nuevamente otro ligando pueda llegar a modular la respuesta, ¿cierto? Que esa respuesta, pues, es el mensaje y la cascada de señalización que ya vimos previamente con este medicamento para el cáncer. Bien,
Entonces, importante esto, pues que en algunos casos se experimentan, no, en la mayoría de casos, si no en todos, se experimentan cambios conformacionales, ¿cierto? Y esos cambios conformacionales, ya sea una vez se une, entonces hay un cambio conformacional en la proteína, en la enzima, y eso permite entonces la respuesta biológica también, ¿listo? Eh, y eso finalmente pues es lo que se está, digamos, se está estudiando desde la química computacional. Entonces, para que entendamos ya ahora sí, cada vez ingresando un tanto más a ese sitio activo, qué tipo de interacciones allí se pueden estar dando. Entonces, interacciones de tipo iónica, electrostáticas, ion-dipolo, enlaces de hidrógeno, dipolo. Mire que estos son enlaces covalentes que fácilmente se pueden romper porque pues me permiten entender esa teoría de por qué el ligando modula la respuesta y una vez se modula, entonces vuelve y desaloja el sitio para que llegue otra molécula, que es el caso más común de la medicina convencional. Es lo que nosotros entendemos como medicina convencional en términos de dosis-respuesta. Es decir, sabemos que a una dosis estamos ocupando un número efectivo de sitios activos. Y eso es la química farmacéutica. Nosotros necesitamos llegar a esas concentraciones efectivas 50. Totalmente distinto, por ejemplo, sin ahondar mucho en el caso de la medicina alternativa. En algunos casos hay una medicina que utiliza componentes a muy, muy bajas concentraciones porque asumen, ¿cierto?, que a dichas concentraciones puede haber actividad biológica cuando desde la medicina convencional, desde la química farmacéutica, se ha establecido que pues necesitamos ocupar un gran número de receptores, ¿cierto? Y que ese reemplazo ligando receptor en términos de esa unión pueda ser constante para que haya una respuesta biológica. En ese caso no. En ese caso de la medicina alternativa, pues ellos utilizan todo a muy bajas concentraciones, incluso en algunos casos, pues desde estudios, pues se sabe que no funciona. Quizás funcione más la fe allí, pero realmente no es que funcione. Ese tipo de medicina, ahorita se me olvida el nombre, es un tipo de medicina alternativa donde utiliza todo a muy bajas concentraciones, muy diluido. Incluso le dan a uno unas gotas ahí sin sabor y unas pepitas de colores que realmente pues no tienen sentido. De pronto funcione más la fe, pero en términos de lo que es concentración efectiva 50, sí necesitamos gran número de receptores asociados a una respuesta biológica. ¿Alguien se acuerda de esa medicina alternativa? Se me olvida ahora. Bueno, La naturista. ¿la qué? ¿La qué? Naturista. Sí, pero espere a ver qué es Homeopática se refiere. eso, homeopática, gracias. ¿Alguien utiliza? ¿Tú has utilizado medicina homeopática? ¿Alguien? Bueno, ¿no? Brandy. No, porque brandy, eso ya no Yo es creo que he usado eso. Sí, ¿y qué te dan? Te dan como unas pepitas ahí, como unas gotas, como sin sabor. Sí, me dieron unas gotas que me tenía que tomar todos los días. Ellos utilizan eso, porque además utilizan mucho el tema energético y pues ellos asocian a bajas concentraciones los medicamentos. Pues realmente no está comprobado porque pues digamos se necesita un gran número de moléculas para que haya una respuesta biológica, así como lo estamos viendo ahorita. Pues ustedes se dan cuenta y si indagan sobre el asunto, pues la medicina homeopática trabaja en función de la dilución. Incluso ellos tienen sus propias fórmulas y formulaciones, pero con unas diluciones muy grandes. Pero pues esa es la forma de trabajar la medicina homeopática, ¿sí? Bueno, a mí también en algún momento, pues unas pepitas de colores ahí que eran como azúcar. Pero bueno, la fe funciona y también funcionó. Entonces miremos ese tipo de interacciones, venga, que ya son 7:36, ese tipo de interacciones pueden ser estas, pueden ser ion-dipolo, ¿cierto? En ese sitio binding, en el binding site o en el sitio de unión, yo puedo tener interacciones ion-dipolo, entonces tengo que entender de qué manera mi ligando está conformado, ¿cierto? Si tiene una carga parcial positiva, parcial negativa y con qué tipo de residuo aminoácido se está encontrando. Importante eso, ¿cierto? ¿De qué manera entonces se puede dar
una unión ion-dipolo. Mire, por ejemplo, en este caso, un residuo aminoácido cargado positivamente, con entonces una funcionalización, en este caso podría ser de un carbono carbonilo, que tiene aquí entonces una carga parcial negativa, y entonces puede haber una unión momentánea ion-dipolo, ¿sí? Pero entonces lo que yo tengo que entender es de qué manera, ¿sí? De qué manera y por qué, de qué manera y cómo puedo y cómo se puede formar esa unión. Ya pueden haber entonces uniones de puente de hidrógeno. Recuerde que para eso entonces necesitamos nitrógeno, oxígeno, por ahí con algunos otros heteroátomos también se puede dar esas puentes de hidrógeno mediados por ellos entonces esos enlaces muy importantes. Aceptores de puentes de hidrógeno, donores de puente de hidrógeno, de qué manera entonces hay esa capacidad entonces de donar un puente de hidrógeno, que de hecho nosotros lo veíamos allí como algunas de las reglas de Lipinski, ¿sí? Que son las 5 reglas de Lipinski asociadas a cuántos donores de puente de hidrógeno, cuántos aceptores de puente de hidrógeno debe tener una molécula para cumplir y no violar las reglas de Lipinski, que eso también sale en el parcial. Mire que hemos visto bastante cosita. Eso es importante, que digamos que todo este tipo de uniones se den, y pues finalmente puentes de Van der Waals, ¿cierto? Todas estas características entonces asociadas a, mire por ejemplo estas cadenas carbonadas, de qué manera pueden haber esas uniones de puentes de Van der Waals, o de qué manera, ¿cierto? Se puede ir haciendo entonces esa unión en términos de si tiene características hidrofóbicas, hidrofílicas. ¿Sí? Es para entender entonces que yo puedo ir aprovechando todo eso para hacer el diseño propio de mi fármaco. ¿Listo? O en el caso de interacciones pi-stacking, que nosotros lo vemos muy comúnmente en anillos aromáticos, ya sea, por ejemplo, un pi-stacking de tipo sándwich. Mire la forma en que esa unión entre anillos aromáticos o esa unión momentánea de interacciones de tipo pi o pi-stacking se puede dar paralelamente en pi-stacking de tipo sándwich o T-sharp, ¿cierto? De esa manera, o paralelo desplazado, entonces también podría haber interacciones de anillos aromáticos. Todo eso es importante al momento del diseño del fármaco, ¿cierto? Y de que se dé la interacción ligando-receptor, y de que esa interacción ligando-receptor sea momentánea para que posteriormente pueda entrar otro ligando-receptor, cosa que en la medicina homeopática pues no está dada por las bajas concentraciones, y por tanto en términos de curvas de concentración efectiva pues no vamos a tener una dosis respuesta. Sin embargo, pues se sigue manejando medicina alternativa. Nosotros, desde el punto de vista de la farmacia química, entendemos que necesitamos una unión ligando-receptor fuerte con deltas de energía adecuadas para que haya una respuesta biológica y haya una cascada de señalización, ¿cierto? O más bien al revés, haya una cascada de señalización y finalmente una respuesta biológica. ¿Listo? Entonces, pues este ejemplo, ¿cierto? Miren este neurotransmisor, por favor, mírenlo ahí en sus pantallas, ¿sí? Miren el sitio activo de la derecha, dice sitio de unión al receptor. Miren las características del sitio de unión al receptor y díganme, por favor, desde el punto de vista del neurotransmisor, cómo se va a unir a ese sitio. ¿Cómo se va a unir a ese sitio activo? ¿Sí? ¿De qué manera? ¿Por dónde se va a unir? Por favor, obsérvenlo ahí, díganme de qué manera, por dónde se puede unir, qué grupos funcionales pueden presentar qué tipo de interacciones. ¿Sí? A ver, ¿quién se anima? ¿Y qué tipo de interacciones se pueden estar dando ahí? De esas interacciones que vimos anteriormente. Si hay interacciones de tipo ion-dipolo, si hay puentes de hidrógeno, si hay aceptores sonores de puentes de hidrógeno, si ven la capacidad de hacer interacciones de tipo pi-stacking, ya sea sandwich, sharped o paralelo, desplazado. Díganme ahí. A ver, ¿quién se anima? Si no, yo escojo.
A ver, Laura Eh, Callejas. A ver, ¿quién iba a hablar? Ya iba a hablar a alguien y salvaron a Laura. Yo, profe, de A ver, pronto, los puentes de hidrógeno entre la mina exacto. terciaria y el grupo hidroxilo. Entonces, tú me estás diciendo esa mina, ¿sí? Sí, sí, señor. Uniéndose con qué parte de este sitio. Con el hidroxilo, aunque pues no sé por qué ahí ya estaría protonado. Ujú. Entonces, Entonces, no sé qué tan factible sea que eh, mira los haya sitios, mira los sitios, mira el sitio activo y mira los residuos que pueden haber allí y que favorezcan esa unión. Por ejemplo, podría haber una interacción de tipo ion-dipolo. Podría ser. Mira, por ejemplo, esta mina cargada positivamente con quién. Ahí lo tienen. Ahí hay un residuo de ácido carboxílico que está cargado negativamente, ¿no? Sería con Entonces, ¿de qué tipo podría ser esa unión? ion dipolo. Entonces, si yo uno esta parte aquí, ¿cierto? Estaría esperando ¿qué más? ¿Qué otro tipo de unión? Entonces miremos aquí por el lado del aromático. Miremos por el lado del aromático. ¿Qué tipo de uniones se pueden formar por el lado de aromáticos? La interacción es pi. ¿Sí? Interacciones de tipo pi. Entonces mire, por ejemplo, si yo veo este sitio planar asociado de pronto a un anillo aromático, pues esperaría entonces que esta molécula se acomode de esa manera, ¿cierto? Entonces puede haber una unión pi stacking, puede ser, y por este lado un ion dipolo, ¿cierto? Y entonces, pues o puede haber un puente de hidrógeno con esos tres sitios. Mire que esos sitios asociados al sitio de recepción. Y entonces, mire, ¿cierto? Una interacción de tipo puente de hidrógeno, una interacción aquí ion dipolo y una interacción de tipo pi stacking, mire, o de interacción de tipo pi, ¿cierto? Donde entonces promueva la respuesta biológica más bien dada precisamente por una cascada de señalización. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a salir en el parcial? Pues se le da la molécula, se le da el residuo aminoácido, o más bien los residuos aminoácidos, usted dice de qué manera se podría unir y qué tipo de uniones puede darse. ¿Sí me hago entender? ¿Sí quedó claro? Ya ahora viendo la imagen quedó claro. No sé quién habló de últimas, Diego. Sí, profe. ¿Sí? Entonces, si se da cuenta, en ese caso, pues quedó de esa manera. No sé quién habló antes de Diego. Yo, profe Jessica. Jessica, ¿sí te das cuenta cómo mejoró aquí, Jessica? Sí, sí, profe. Entonces, si yo les doy otra molécula y les doy otro sitio activo, ahora usted piensa de qué manera es que se va a unir momentáneamente para que se desencadene una respuesta biológica, ¿sí? Bueno, no alcanzamos a ver el video. Importante, por favor, que estudien esto para el parcial, los residuos aminoácidos o más bien los aminoácidos, ¿cierto? Es importante que en bioquímica siempre los tenemos ahí, leucina, litonina, isoleucina, glicina, triptófano, tirosina. Pues yo aquí nomás los dejo así. Recuerde que es muy importante y de acuerdo a eso, pues usted ya puede decidir de qué manera es que se está uniendo con esos residuos de aminoácidos. Recuerde que hay un carbono alfa y ese carbono alfa es primordial, que la unión se da precisamente entre el grupo terminal amina y el grupo ácido para formación de una amida, y entonces ahí se forma una cadena larga que es proteica, pero que esos residuos asociados a la unión con el carbono alfa son los que pues en muchos casos están en la interacción propia de los sitios activos, ¿sí? Entonces, por favor, para que repasen esto, porque pues esto es tema que ya debemos tener claro para esta clase. O sea, pues no hace falta decirles que hay que repasar los residuos de aminoácidos, hay que aprendérselos, uno se los tiene que aprender, porque pues hay que hacer el parcial de segundo corte igual que el del primer corte, ¿listo? Entonces, pues mire que por ejemplo en este caso aparece la serina 119 y pues puede formar en este caso algunos puentes de hidrógeno. ¿Qué características tendrá la histina, la cistina para que formen interacciones de tipo pi
con este anillo aromático, porque aquí la alanina se está formando, entonces también una interacción, qué tipo de características. Entonces recuerden que por allí hay un código, ¿cierto? Mire la alanina, ALA o A, ¿cierto? Y hay un código, y si yo busco la alanina, pues tiene algunas características de residuos aminoácidos asociados a, pues, a que se pueda dar esta interacción, ¿cierto? Si está la glicina, la histidina, o sea, yo tengo que conocer entonces estos aminoácidos y sus residuos de aminoácidos. O sea que si yo les coloco, pues, eh, alrededor solamente el código del aminoácido, pues usted debe saber cuál es el residuo del aminoácido y entender de qué manera se puede estar dando la unión con el ligando, ¿cierto? Entonces, mire, por ejemplo, ahí van saliendo, pues, precisamente esos residuos de aminoácidos. Mire, por ejemplo, ahí yo podría tener estos residuos de aminoácidos, ¿cierto? Y usted podría decirme de qué manera y cómo se unen, ¿sí? De qué manera y cómo se unen, ¿listo? Entonces, pues ese es un ejercicio que se podría ir haciendo con este ligando cocristalizado. Miremos aquí este nuevo ejercicio. Entonces dice, teniendo en cuenta la estructura del ligando y de los aminoácidos del receptor, proponga una conformación activa del ligando que permita el mayor número de interacciones con el receptor, ¿cierto? Dibuje el complejo ligando-receptor y explique las interacciones. Entonces eso podría ser un ejercicio así de... Se ve muy rígido este sitio activo, pero podría ser un ejercicio así bien interesante para hacer en el parcial. Entonces, mírenlo, analícenlo unos 5, 2, 3 minuticos más bien, y entonces me dicen de qué manera se podría estar uniendo este ligando a este sitio activo con estos residuos de aminoácidos, ¿cierto? Glicina, serina, valina. Entonces, ¿de qué manera se podría estar uniendo? ¿Qué es lo que favorecería esas uniones y pues qué parte del ligando podría estar siendo unido y de qué manera entonces podría ingresar a este sitio activo? Mírenlo ahí a ver qué. Pues si ya tienen respuesta, pues alguien que se anime. Pero tiene que decir todas las interacciones de una vez. Bueno, ¿listo? ¿Ya lo tienen? No, pues, profe, pues a mí se me ocurre que de pronto se pueda formar una interacción John-dipolo entre ese grupo amino cargado positivamente y el Ujú, residuo de ese es ácido glutámico ujú, que está cargado ahí negativamente. ujú, Y luego que haya como una interacción entre ese tiofeno ujú, y el grupo amino que está cargado positivamente de la lisina. ujú. Sí, Y sí. que pues haya una interacción puente de hidrógeno entre ese grupo, pues entre el alcohol del ligando y la serina del receptor. Bueno, listo. Y Y pues no ya más. entre... Ah, bueno, ok. Y luego, Pues de pronto interacciones de Van der Waal entre la cadena carbonada y la valina.
Sí, ese prenilo ahí con la valina, sí podrían haber interacciones de tipo Van der Waals. Más o menos así, Diego. Sí, así se me está ocurriendo. Eso, exactamente. Entonces ahí ya un punto ahí, Diego. Entonces dice, ah, bueno, ya tengo un punto, ¿sí? Y ya, ¿no? Y entonces esas interacciones, pues se dan en este caso. Entonces usted dirá, ah, esta parte podría ser aquí ion dipolo, ¿cierto? ¿No? Pues ya uno va viendo si es dipolo inducido, dipolo-dipolo, ¿sí? Aquí podría haber también una interacción ion-dipolo, miren en este caso. Puentes de hidrógeno, mire que no solamente con este OH, ¿cierto? Y pues claramente fuerzas de Van der Waals asociadas a este prenilo, ¿sí? Entonces, eso podría ser una unión momentánea. Entonces, más o menos así para que lo tengan en cuenta, sale en el parcial, pero pues usted plantea, bueno, aquí puede haber una interacción de este tipo, sería mejor aquí, y eso, o sea, entonces ahora, si usted se pone a pensar cuando vaya a hacer un diseño racional de fármacos, pues usted, ¿qué va a hacer? Podría hacer, si usted tiene las características del sitio activo, piensen, por ejemplo, en el diseño de fármacos contra, no sé, lo que estábamos viendo, el ejemplo, contra un receptor propio de un proceso de apoptosis, ¿sí? O de una célula cancerígena, o de evitar, por ejemplo, la metástasis, pues entonces yo lo que voy es a entender cuál es el sitio activo, cuál es la triada catalítica, y en función de ese sitio activo, pues entonces diseño mi fármaco, y a eso se le conoce como diseño de nuevo, pero eso ya es con técnicas computacionales. Sin embargo, pues mire que ya es una propia aproximación de la estructura ligando-receptor, ¿sí? Entonces usted lo que va haciendo es colocando algunos grupos funcionales que pueden ser, por ejemplo, bioisósteros con actividad. Acuérdense que es bioisosterismo, ¿no? Que se lo vimos en la clase pasada. Todos esos conceptos salen. Entonces algunos bioisósteros con algunas capacidades biológicas ya determinadas, y entonces usted dice, ah, bueno, aquí clave que esté este grupo funcional para que haya una interacción de tipo ion-dipolo. Necesito una cadena carbonada porque con este residuo aminoácido de valina, entonces necesito mantener una interacción de tipo Van der Waals, ¿sí? O necesito puentes de hidrógeno, etcétera, etcétera. ¿Listo? E incluso aquí se puede dar una interacción de tipo cation pi, ¿sí? O, por ejemplo, yo podría entonces, bueno, pues que ahí ya es otro tipo de diseño de fármacos, entonces yo podría hacer una interacción de tipo pi stacking, pero pues aquí no, digamos, no está favorecida porque el residuo aminoácido no es, ¿cierto? Entonces aquí dice señale y nombre el tipo de interacciones entre el ligando y el receptor. Dibuje la estructura del aminoácido e identifique la parte con la cual se está estableciendo las interacciones. La misma, pero al contrario. Entonces usted ahora lo que tiene que es dibujar la estructura del aminoácido o del residuo del aminoácido e indicar con quién se está haciendo la interacción, ¿cierto? Entonces ahora usted diseña la estructura del aminoácido, por ejemplo, en este caso de estos dos componentes en este sitio activo, ¿sí? Usted dibuja la estructura del aminoácido e identifica con qué parte del ligando es que se está dando la interacción y con qué parte del residuo aminoácido. Por eso es importante que repasen esto. ¿Listo? Eso es para todos. Eso desde primer semestre hasta... Bueno, aquí no creo que haya primer semestre, pues hay unos como de tercero, creo que es. Bueno, hasta último semestre, porque eso siempre se va olvidando. ¿Listo? Entonces ya más o menos en eso quedaríamos. La idea es que pues ya no nos alcanza el tiempo para haber visto, por ejemplo, algunas cosas de tipos de fármacos, cómo se unen, que son agonistas, antagonistas alostéricos. Bueno, para no ir corriendo con eso. ¿Listo? ¿Dudas, preguntas, muchachos, inquietudes? Entonces, por favor, repasen, porque esta partecita también sale. Y dése cuenta que, como la vez pasada, pues hemos avanzado Profe, muchísimo en temas. Dime. ¿podrías poner otra vez esa última diapositiva, por favor? ¿Esta? No. Ah, pues que creo que se... ¿Cuál? ¿Esa aquí? ¿Esta? ¿Cuál esta? ¿O esta? ¿O esta? No, la última, profe.
Pues no sé, es que la última no hemos llegado a la última todavía. A donde quedamos fue esta. ¿Sí? Ahí fue Listo. donde quedamos, ahí fue donde quedamos. Entonces, ahí, ¿cuál es la idea? Que usted, pues, diseñe el residuo aminoácido, ¿cierto? E identifique la interacción. O yo le doy el residuo aminoácido y usted identifica la interacción. O yo le doy los residuos de aminoácidos y usted diseña un fármaco, ¿sí? Diseña unos grupos funcionales, unos bioisósteros que podrían estar en ese sitio activo. O le doy el fármaco y usted coloca alrededor los aminoácidos, residuos de aminoácidos que crea puedan generar una interacción. ¿Listo? Eso es para que lo tenga en cuenta. Y eso es pues de todo lo que veníamos hablando. Entonces, como para finalizar y repasar, recuerde que aquí hay una interacción ligando-receptor. En términos de esa interacción ligando-receptor, pues se desencadena toda una respuesta, una cascada de señalización que da una respuesta biológica, sea la que sea, y que finalmente la mayoría de receptores son membranales y que lo que estamos haciendo ahora es observar esta interacción ligando-receptor momentánea, ¿cierto? Porque este ligando tiene que salir para que ingrese otro y que en términos de la medicina convencional eso se llama concentración efectiva 50 y la homeopática pues no funciona de esta manera porque son a concentraciones muy bajas, pero para que haya respuesta deben haber concentración efectiva 50 que de la farmacia química así se entiende. Y que esa interacción ligando-receptor pues está mediada por fuerzas de Van der Waals, ion dipolo, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso tiene que ver con la comunicación celular, es decir, yo puedo entender cómo es que se está dando esta comunicación celular, Vimos un ejemplo y pues ahora ya nos quedamos con esto, y con este ejemplo, que es muy claro, ¿cierto? De cómo es que esa interacción se da para que haya esa respuesta biológica. ¿Listo? Entonces eso fue la clase de hoy. Ahí hice un repaso rápido. Bueno, muchachos, entonces nos vemos. ¿Qué iba a decir Alan? Algo iba a decir don Alan. Sí, yo voy a decir algo. Lo que pasa es que tengo una duda con respecto a la interacción del ligando. Si bien en el último ejercicio se nos mostró cómo debería estar, ¿hay posibilidad de que interacciones de otras maneras? Sí, claro. ¿O solo hay una forma lógica? No, y no solo de otras maneras, sino en otros sitios. O sea, eso le llamamos sitios alostéricos. Ya, en el sitio podría interactuar de otras maneras, sí podría ser, porque es que recuerde que esos sitios no son rígidos, pero puede ser que no desencadene la respuesta biológica. Uno por ese lado. Otro, que realmente es lo que más pasa, es que no interactúe. O sea, es decir, que cada receptor reconoce un ligando con unas características incluso estereoquímicas. Ahí estábamos viendo eso muy planar. Pero estereoquímicas también es necesario que lo reconozca. Entonces puede ser que reconozca una parte de la molécula, pero la otra parte no, porque su estereoquímica no está de acuerdo a los residuos de los aminoácidos que deberían estar o que están más bien esperando una unión propia y pues que no se está dando esa unión y por tanto, si bien se une con una parte de la molécula, pues con la otra no va a haber respuesta biológica. O la otra es que definitivamente no se una, o sea, no entre al sitio activo, pero entre a otro sitio, que es un sitio alostérico, ¿sí? Y en este caso también puede promover otro tipo de respuesta, ¿sí? Pero eso es más o menos, Alan. Aquí estamos en un campo ideal, estamos diciendo está ingresando a este sitio y se está uniendo de esta manera. Ideal porque es que estamos ahí, en un mundo ideal, pero ya vienen los ensayos biológicos, ¿no? Muy ideal esto, pero cuando hacemos el ensayo biológico, algo nos dice que no está funcionando. Bueno, listo, muy bien. Espero que hayan puesto atención. Entonces, quedamos de la siguiente manera antes de que se vayan, siendo las 8:01 minutos. Dentro de 8 días, jueves 27 debe ser, o 26, no sé. Nos vamos a ver presencial. Por favor, se lo suplico. Para el parcial. ¿Listo? Y hacemos parcial segundo corte y listo, ya, acabó, ya. Pues hacemos parcial segundo corte y pues ponemos un trabajo final, ¿cierto? Ese trabajo final, yo se los muestro ese día, vamos a utilizar SwitchDoc
y los pongo a hacer una consulta con 2 temas que nos quedan pendientes y eso sería el parcial final, una consulta ya final, pero el parcial segundo corte sí lo hacemos con las temáticas que hemos visto. ¿Listo? Con las temáticas que hemos visto. Entonces, por favor, para que lo tengan en cuenta y entonces hacemos parcial el 27, creo que es, próximo jueves presencial, 6 de la mañana, nos vemos en la Crisanto Luque. Por favor, se lo suplico, ¿sí? Bueno, entonces así va a quedar. Ese día terminamos de ver unos temitas ahí muy rápido. Les digo, mira, hay que hacer esto, para que me entreguen el documento final y ya, eso es todo. Ah, bueno, y este parcial sí va a 100%, va completo. Sí, no me tuvo muy buena gente, es que 60% de taller. No, este sí es 100% y lo que se saque en la nota es su segundo corte. Y pues el trabajo final, pues también, listo. No es más, eso es. Nos quedan unos temitas pendientes, pero pues ahí van aprendiendo cositas. Bueno, muchachos, entonces nos estamos viendo por ahí. Voy para la universidad porque tengo clase a las 9. ¿Quién está allá en la universidad? ¿Quién está en la Macarena B? ¿Quién ya llegó? ¿Nadie? No, profe José Lolay, sí. Ah, ¿y bloquearon allá en la Exi? No, que eso ahí sí quedamos como un zapato, hermano. Uy, Solo no, se bajaron una puerta de vidrio, pero nada más. uy, no, pero es que nos sacan de todo lado. No, qué vergüenza, hombre. Y el Jason toteaba la risa. Bueno, entonces nos vemos. Ahí nos